9 de la mañana con 52 minutos, momento de hablar de otros temas de arte en este espacio tan especial que tenemos en Arriba Gente, porque hasta el 10 de mayo aproximadamente, hasta mediados de mayo, se va a poder ver en la sala de exposiciones la muestra fotográfica Mementos. ¿Qué significa Mementos? Según la RAE, una obra que reúne información, compilaciones, recopilaciones, y esos son los 20 años, tal vez los últimos 20 años de trabajo de Armando Sartorotti, fotógrafo a quien tenemos aquí en los estudios y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mañana se estarían cumpliendo 41 años de trabajo oficial para Armando Sartorotti. Exacto. ¿Por qué elegir estas últimas 2 décadas? En realidad son las primeras 2 décadas. La muestra arranca con las fotos del acto del 1 de mayo. Ah, es al revés. Yo había entendido que eran los últimos 20. Son los primeros 20 años. Son los primeros de 20 años, exacto. Son los 20 años en los que yo trabajé con película fotográfica, ¿tá? Porque del 2002 en adelante yo empecé a trabajar con digital y no toqué más un rollo de película fotográfica. Entonces, en esos 20 años que trabajé con película fotográfica es la recopilación esta de Memento, que es Memento por lo que tú acabas de decir, pero es Memento también por el sentido de oportunidad, ¿tá? Por aquello de el momento perfecto, de no perder esa oportunidad, que es un sentido del fotógrafo esencial para el fotógrafo documental. Y también es Memento por aquella película de Nolan, ¿tá? De Christopher Nolan, una película que era un policial, ¿tá? Un hombre que había perdido la capacidad de la memoria inmediata, entonces se basaba en fotografías para reconstruir su historia todas las mañanas. Y aquellos hitos importantes que él iba descubriendo, habían asesinado a su esposa y él estaba haciendo una investigación, se lo tatuaba en el cuerpo. ¿Ah? Y entonces él, mirando las fotos y leyendo los tatuajes, todas las mañanas se informaba de lo que había averiguado, de quién era y qué había averiguado hasta ese momento. Entonces también, y la película se llamaba Memento. Entonces, es Memento por esas 3 cosas en realidad. Divino. Ahora, acá hay un encuadre específico y una mirada específica de esos momentos de la historia. ¿Qué nos dice ese encuadre? Que lo estamos viendo a través del recorrido fotográfico que estamos haciendo mientras charlamos contigo. Este es un recorrido afectivo más bien. No quise poner los grandes hitos de lo que sucedió a la salida de la democracia y a la salida de la dictadura y a los primeros años de democracia. Yo quise poner más corazón, ¿tá? en estas secuencias fotográficas que inspirarme exclusivamente en aquellos hitos que marcaron toda una época. Apenas hay una o 2 fotos, creo, del entierro de Wilson Ferreira, pero no incluí fotos de la liberación de presos, no incluí fotos de la llegada de los niños del exilio, del regreso de Wilson al Uruguay. O sea, fotos que estaban en el archivo, pero que me parece que otros ya lo habían hecho, que lo habían hecho incluso seguramente mejor de lo que lo puedo hacer yo. Y esta era una exposición para mí. Primero una exposición para mí, era una exposición para reencontrarme con aquellos momentos que a mí me emocionaron, me motivaron a seguir en la profesión. Bueno, eso se percibe en la muestra, te digo, porque estuve allí casi que de casualidad. Fui a hacer la cobertura para Subrayado del lanzamiento de la temporada de Galpón, que fue en esa sala. Sí. Bueno, y la atención, ahí, ¿no? El ojo estaba puesto en la mesa, en lo que teníamos que hacer, el móvil, pero esas imágenes llamaron, ¿no? Y como que empecé del final para adelante y dije, con razón era Sartorotti. Estas fotos nada más y nada menos. Sí, son todas fotos tienen un pedazo de historia que me compromete, digamos. Y recién veíamos a un retrato de Citarrosa. ¿Qué nos puedes contar de ese momento? Que yo fui a la casa de Citarrosa, me habían dicho que era un poco hosco y resulta que empezamos a hablar, vi un disco que creo que era de Alí Primera, del cubano Alí Primera, arriba de una mesa, y empecé a hablarle de la trova y él se entusiasmó a hacer algún comentario sobre la trova, hasta que en determinado momento me dice, mire, yo no sé si usted si a usted lo molesta, pero yo tendría que ponerme a corregir unas partituras y a mirar unas letras que tengo que buscar para armar
un recital. ¿A usted no le molesta que yo lo haga mientras usted fotografía? No, por supuesto. Por supuesto que no me molesta, claro. Y ahí estuve media hora, 40 minutos, por afuera de aquella conversación primaria que habíamos tenido, fotografiándolo, y bueno, esa foto que veíamos ahí es consecuencia de esa charla, ¿no? De ese vínculo, de esa empatía que se generó ahí por el tiempo que yo estuve en ese lugar. Armando, esto habla mucho de vos, ¿no? Por eso decís, la selección fue muy personal, hay mucho de la esencia de lo que significó el fotoperiodismo para vos. ¿Cómo nace esa vocación por la fotografía para quienes no conocen esa historia? Mira, el puntapié inicial fue una vocación por contar historia, por darme cuenta por lo que yo estaba pasando, ¿tá? De lo que estaba pasando el país, de lo que estaba sucediendo. ¿Tá? Yo era de los audaces que pegaban pegotines por el no en el 80, en los ómnibus y en los baños, o sea, jugadísimos, ¿no? Pero había trabajado en una fábrica de papel hasta ese momento, había formado había ayudado a formar un gremio dentro de esa fábrica de papel, hasta que me echan, justamente por ese motivo, en el 83, y darme cuenta de que había una salida lenta, pero una salida al fin. Yo creo que fue el disparador lo que me motivó. El acto del 1 de mayo de 1983, el primer acto de masas en 10 años, ¿tá? Del 73 al 83, fue, en lo personal, el acto más grande que yo vi en mi vida, ¿tá? En Uruguay. Sé que no tiene la connotación de aquella frase con la que tituló la foto del Pepe Plá, el brillante Antonio Avesíes, que le puso un río de libertad en el título de tapa de aquí, que le dio nombre a la foto del Pepe, en definitiva, que no tiene la connotación política e histórica incluso de este acto del 1 de mayo, pero en cuanto al hambre que tenía la gente por salir a la calle, salir sin banderas políticas, salir con consignas sindicales, salir con pancartas sindicales exclusivamente y con banderas uruguayas, ese acto para mí tuvo un significado y además, honestamente, es el acto de masas más grande que vi en mi vida, ¿no? ¿Tenía ese significado en ese momento? Porque a mí me llama mucho la atención en las coberturas que hacemos, ¿no? Que yo a veces observo de los fotógrafos que siempre tratan de salirse un poco de lo que... Del trillo que marca la información, ¿no? Para captar una mirada, una cara, un encuadre especial que pueda connotar otras cosas o denotar otras cosas. ¿Eras consciente en ese momento del peso histórico que tenía ese acto y cómo plasmarlo en una imagen? Era consciente desde mi lugar, de mi lugar militante, digamos, ¿no? Cosa que fue cambiando paulatinamente a medida que empecé a trabajar, que me metí, ¿tá? En la fotografía documental. Y empecé a entender que no alcanzaba simplemente con mostrar, que necesitábamos darle un valor agregado, ¿tá? Que tenía dos patas fundamentales. Una, la estética que nosotros podíamos agregarle, el talento propio, el estilo que nosotros definíamos con una fotografía, ¿no? No hay cosa mejor que alguien mire una fotografía y diga, esta foto se parece a las que saca Sartorotti. Eso a mí me emociona, ¿no? Porque eso implica que yo marqué un estilo. Y por el otro, darme cuenta que el estar informado, ¿tá? El actuar como un periodista, porque en definitiva éramos periodistas, pero que elegíamos una herramienta expresiva para trabajar, de trabajo, diferente al del periodista que elegía el teclado, ¿no? Al principio las máquinas de escribir y después los teclados de las computadoras. Yo creo que esas tres patas fueron fundamentales. La percepción del cambio, por un lado, ¿tá? La necesidad de darle un valor agregado, un plus, una marca personal, ¿tá? Agregarle belleza. Yo últimamente le insisto mucho en esa palabra, agregarle belleza, ¿tá? Y además estar informados, realmente informados, sin soberbia, ¿tá? Para entender quién era el personaje que yo tenía delante o qué pasaba cuando uno venía a hablarle al oído a otro personaje de la política, de la sociedad en Uruguay. ¿Hay un quiebre después de esos 20 años de trabajo, vos lo decías, con la llegada de lo digital?
¿Se No, pierde yo algo creo que de no. magia? ¿O No, se para puede nada. innovar muchísimo? Bueno, te han destacado mucho por eso también, ¿no? Por la capacidad de ayornarte. Sí, bueno, sí. ser hoy no es en vano, un docente. No es en vano que yo en diciembre hice una exposición en la Fundación Verde de 158 fotos sacadas con celular durante 12 años. Claro. ¿Tá? Y después, un mes después, hago esta exposición. O sea, para mí era importante esos dos pasos y en ese orden. Claro. ¿Está? Yo creo que no perdimos, como fotógrafos y como periodistas no perdimos nada, al contrario, dinamizamos una herramienta. dinamizamos la herramienta, ganamos en rapidez, que es fundamental en el periodismo. ¿Tá? Cuando pasamos todos los puentes para que la noticia llegue a quien tiene que llegarle. ¿Ah? Yo creo que se sigue valorando como antes, porque ahora todos sacamos fotos de todo el tiempo, las publicamos, las editamos, se sigue valorando por parte del público, de los medios, que son los que sostienen laboralmente a los fotógrafos porque los contratan. Sí, yo creo que lo que hay es más ruido. Yo creo que ahí hay mucho más ruido. Pero así como tener un muy buen juego de cubiertos japoneses en tu cocina no te convierte en hacedora de sushi, todos tenemos cámaras, ¿tá? Lo que ha hecho fue democratizar, digamos, la fotografía, ¿tá? En cierta forma banalizarla, pero creo que eso nos exige a los fotógrafos, ¿tá? Yo digo que los fotógrafos estamos desnudos. Nos exige a los fotógrafos estar mucho más atentos, ¿tá? Para diferenciarnos. Si yo llego a una redacción y el periodista que estuvo con su celular sacó la misma foto que yo, la foto que nos sirve es la mía. ¿Ah? Es más, tendría que decir, no, ¿sabes qué? No usa la mía. ¿Tá? Porque no estuve atento, porque no fui capaz de darme cuenta de cuál era el ángulo, cuál era el rincón, cuál era el susurro en el oído de uno con otro, para tratar de traer una imagen única, exclusiva, mía. ¿Tá? Entonces, yo creo que toda nueva forma de comunicación, ¿tá? No mata la forma anterior de comunicación, sino que la impulsa. ¿Tá? Cuando aparece la fotografía, no mata la pintura, al revés. Da pie para que aparezcan géneros pictóricos nuevos. Impresionismo, expresionismo, cubismo, todos aparecen gracias a que la fotografía se queda con la copia fiel de la realidad, ¿tá? Y aparecen esas corrientes pictóricas. Cuando aparece el cine, no mata la radio, al contrario, la impulsa, la obliga a cambiar. Cuando aparece la televisión, no mata al cine, de nuevo. ¿Tá? Entonces, cuando aparece la fotografía digital, no mata a la fotografía, al contrario, nos abre un campo creativo nuevo. Y eso para un creador es muy, muy importante. Armando, queda hecha la invitación hasta el 15 de mayo allí en el Teatro El Galpón. Se puede ver cuando uno tenga ganas, ¿no? Puede pasar en el horario que esté abierto el teatro y en los días de espectáculos capaz que un poquitito más. Está abierto, es una sala insólita, porque está abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche. Porque está el socio espectacular ahí. Porque está la boletería la boletería y socio espectacular funcionando. Y porque además los días, sábados y domingos, que hay funciones, se extiende de las 9 de la noche hasta las 10, 10 y media, que es cuando termina la función. Así que es una sala insólita, única, está en el centro de Montevideo. Ahí en 18 invito de julio, a visitar. pasan por ahí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer.